lo que está en el fondo, en este momento y en nuestra sociedad, en este contexto, es estas relaciones de imposición, esta asimetría social que vivimos, y en donde para todos los lugares de donde miramos, los hombres seguimos teniendo el lugar de privilegio y el lugar de reconocimiento de la jerarquía social, ¿verdad? Y que eso debemos de transformarlo, ¿verdad? ¿Y a quién nos toca? Bueno, nos toca a los hombres. Las mujeres están haciendo su lucha desde hace mucho, pero nos toca a los hombres cuestionarnos, nos toca a los hombres señalarnos, nos toca también impulsar y acompañar también. Cuesta mucho trabajo verse en el espejo. Cuesta mucho trabajo en el espejo porque es algo que no estamos acostumbrados a hacer. Sartre dijo: somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Y de eso se trata, de tomar lo que hay, lo que nos fue impuesto o heredado, y moldearlo para buscar ser nuestra mejor versión. Y aquí conoceremos a esos personajes que se han atrevido, que se han arriesgado a transformar su realidad, y espero que tú y yo encontremos la motivación para hacer lo mismo. Yo soy Cristela Gutiérrez y esto es Entornos Podcast. En este episodio nos acompaña el Dr. Juan Carlos Ramírez, académico e investigador en temas de género, y con él vamos a hablar de las nuevas masculinidades, qué conductas la definen y cómo enfrentan los hombres la forma en que está siendo cuestionada la masculinidad. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Entornos Podcast. Yo soy Cristela Gutiérrez y como cada semana estoy encantada de llevar hasta ustedes charlas interesantes, conversaciones con personas que nos van a ayudar a entender muchos de los fenómenos sociales actuales y también a aprender a cambiar algunas de nuestras formas de pensar para ser nuestra mejor versión. Hoy está con nosotros, como lo escucharon al inicio de este podcast, el doctor Juan Carlos Ramírez, y con él vamos a hablar de las nuevas masculinidades. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros. Gracias. Muy contento y muy agradecido por la invitación, Cris. Oye, pues es un tema para mí nuevo, de hecho, hablar de las nuevas masculinidades. Me cuesta un poco de trabajo dar como un contexto de esto porque realmente es nuevo. Cuando hablamos de feminismo hablamos de muchos años de historia, de movimientos, de reuniones de mujeres, de icónicas manifestaciones, pero cuando hablamos de nuevas masculinidades, ¿a qué nos referimos? Esa es una muy buena pregunta, ¿eh? Y más ahora que se ha puesto en boga el término de las masculinidades. Cada vez se habla más de eso. Y entonces se habla de masculinidades tóxicas, se habla de masculinidades que son nuevas, se habla de la masculinidad hegemónica. Bueno, exacto. Hay muchos términos, muchos adjetivos de la masculinidad. Y para poder acercarse a hablar de la masculinidad, habría que ver de dónde viene, de dónde viene el término, de dónde viene la reflexión sobre la masculinidad, a qué nos estamos refiriendo con masculinidad antes de ponerle si es tóxica o si es nueva o si es igualitaria o si es contrahegemónica o antipatriarcal. Vas a ver cuántos adjetivos hay del término de masculinidad. Y digamos que para arrancar, como bien lo has comentado, la lucha feminista pues tiene 250 años, ¿no? Exacto. Y esta lucha del feminismo lo que generó en determinado momento, digamos, ya entrada la segunda mitad del siglo XX, pues un reclamo cada vez mayor para preguntar, ¿y los hombres qué? ¿No? Y a la vez que se presentaba esa discusión o ese reclamo, esa exigencia, se empezó a hablar del género. Y bueno, y eso y el género, ¿con qué se come? Y el género, y hemos escuchado también que se habla de la perspectiva de género. Y cuando uno pregunta, ¿y cuál perspectiva? Si hay muchas, así como hay muchos feminismos, también hay muchas perspectivas de género, muchos planteamientos que refieren al género. Hay quien habla del género como
características, como actitudes, sentimientos, valores, ¿verdad? Y ahí se queda. Es como si fuera un arbolito de Navidad. Así me lo figuro, ¿no? Sí. Porque al arbolito de Navidad le puedes colocar muchas cositas, ¿no? Le vas colgando. Esas actitudes, el monito, la esferita, qué sé yo. Bueno, también hay otra idea, otro planteamiento que habla de los roles, por ejemplo, ¿no? A los roles de las mujeres, los roles de los hombres, ¿no? Y en ese sentido hay un mundo binario, ¿verdad? Complementario. A ti te toca esto y a mí me toca lo otro, ¿no? Y ahí nos la llevamos. Es como de repente dice, ¿y qué tal se llevan ustedes? Nos llevamos rete bien, ¿no? Ella hace lo que le toca y yo hago lo que me toca, ¿no? Yo le digo qué hacer y ella lo hace, nos llevamos rete bien, ¿no? Bueno, pero precisamente desde esa orientación de decir, nos llevamos rete bien porque yo hago lo que debes de hacer y tú lo haces y todo y llevamos la fiesta en paz, ahí plantea otra cosa, porque esa perspectiva lo que muestra son relaciones de poder. Exacto. ¿Ah? Y entonces el género habría que verlo desde mi punto de vista como un campo de poder, ¿ah? En donde toda relación social, no esta relación, sino todas las relaciones en la sociedad están, el género forma parte de la misma. Es un elemento constitutivo de cualquier relación, de esta relación que tenemos aquí, entre tú y yo, por ejemplo, ¿no? Pero esa relación de poder, ¿verdad?, que está en toda relación social, no es unidireccional, ¿no? No es siempre en la que el hombre determina, condiciona la acción de las mujeres o de la mujer, ¿no? Sino puede ocurrir lo contrario. O puede ocurrir que tengamos una relación igualitaria, ¿no? En donde nos apoyamos, donde pensamos que las cosas deben de dialogarse, debe de haber respeto, debe de haber apoyo, ¿no? Bueno, y que no necesariamente tengamos que estar de acuerdo siempre en todo, ¿no? Podemos estar en desacuerdo, pero pues entendemos que hay diferencias y nos respetamos. Y no solamente nos respetamos, sino apoyamos que se cumplan, digamos, esas necesidades, esos anhelos, digamos, el logro de los proyectos que individualmente se plantean, pero también algunos proyectos que desarrollamos de manera colaborativa. Y que es lo sano, ¿no? De repente, no pensar lo mismo, pero respetar lo que, cómo piensa el otro. Claro. Entonces, si pensamos en eso y si tomamos en cuenta lo anterior, entonces podemos empezar a decir, ¿y qué es la masculinidad? La masculinidad, pues, es parte de esta concepción relacional del género, ¿verdad? El feminismo estaba centrado en las mujeres, por las mujeres, para las mujeres, y que de ribete, pues a los hombres también nos beneficia. ¿Ah? O los presiona. Sí, nos beneficia, y nos beneficia en ese sentido, nos hace cuestionarnos, ¿no? Claro. ¿Qué estamos haciendo? Sí. Y entonces el género lo que plantea es una cuestión ya no de las mujeres, sino de la relación. Y en ese sentido de la relación, la masculinidad es un lugar en la relación. Y es un campo de poder, siempre. Un campo de poder, resistencia contra poder. Y el contrapoder y el poder no necesariamente es la imposición. O sea, generalmente se asocia a que el ejercicio de poder es el control, la dominación, la sujeción, la coerción, ¿no? Pero no, el poder también tiene un sentido positivo, ¿no? Todos los recursos con los que cuento y en los que pongo en la relación pueden ser benéficos. Entonces, en ese sentido, hay que verlo con estas dos caras, ¿no? Un poder, ¿sí?, en donde a veces, cuando es impositivo, hay resistencia, ¿no? Y este poder y esta resistencia eventualmente puede construir un contrapoder y decir, lo que me estás haciendo no se vale.
Que antes no era tan común, ¿no? O sea, o al menos creemos, porque luego cuando uno ve la casa de los abuelos en el pueblo, te das cuenta que la abuelita tenía poder. Claro. ¿No? Tenía poder. Pero siempre se hablaba, pues, del hombre que impone, del hombre que provee, del hombre que a lo mejor no era tan apegado a su casa. Él salía en la mañana, regresaba en la noche, tenía la cena lista, y como que ese rol como muy tradicional, decir, ¿es correcto decir de esa forma? Pues sí, es una manera de decirlo, ¿no? De describirlo además. Como se veía antes, o creíamos que eran las relaciones. Y además, eso se ve no solamente en el rancho, eso lo vemos aquí. En todos lados. En todos lados, ¿no? De diferentes matices, porque vivimos en una sociedad muy diversa, ¿no? Y hay muchos tipos de arreglos, no nomás hay uno. Generalmente hay una tendencia a plantearlo en blanco y negro, ¿no? Pero no, hay muchos tonos de grises, ¿verdad? Y hay muchas contradicciones también en los sujetos que son muy igualitarios, ¿no? Dicen, pues sí, también tiene sus cositas, ¿eh? Sí. Entonces, no es todo, no hay hombres bonitos y hombres malitos, ¿no? No es cierto, eso no existe, ¿no? Todos somos buenos y malos, ¿no? Todos tenemos algún momento. muchos elementos que entran en juego, y en ese juego pues hay muchas contradicciones, muchas tensiones, y entonces la masculinidad, que era tu pregunta, ¿no? La masculinidad es una forma relacional, ¿no? Con las mujeres, pero también entre hombres, ¿ah? Eso es algo muy importante que hay que destacar, porque los estudios de género con mujeres y los estudios feministas se habían centrado mucho, y sobre todo en el feminismo, en las mujeres, ¿va? Y acá de lo que se trata es de ver la relación no solamente de los hombres con las mujeres, sino también entre hombres. Porque en muchas ocasiones lo que ocurre es que las mujeres se utilizan, y así es el término, ¿no? Se utilizan como si fueran espectadoras, ¿ah? En donde nosotros nos vamos a competir y vamos a mostrar quién es el más chicho de la película, ¿ah? Y entonces a las mujeres las tenemos como espectadoras y son aplaudidoras, ¿ah? Entonces, y ahí el asunto es que la masculinidad se transforma en un elemento relacional entre hombres, porque hay hombres, verdaderos hombres, ¿no? A veces se consigue de esa manera, y hay hombres que no cumplen el estándar de ser hombres. Y cuando hablamos de ese estándar nos referimos a que yo todas puedo, tengo todo. ¿A qué nos referimos con ese hombre? Así cuando dice hombres. Ajá. Fíjate que esa es una buena pregunta, porque finalmente, ¿qué es lo que define al hombre? Ajá. ¿Ah? Al hombre lo define la fuerza física, la determinación, la personalidad, lo determina su color de piel, el nivel de estatus económico, lo determina el nivel de escolaridad, la facilidad de palabra y fíjate, interesante, la conquista, ¿no? La conquista, porque es una arena. Es interesante porque sí, el término conquista significa pues que me apropio del territorio del otro y que o de la otra. Además también, ¿no?, se tiene la creencia, y todos, yo soy de la que siempre dice, es que los hombres traen como en su naturaleza esa parte de la conquista, ajá, del territorio, ¿no? Claro. De ganarse algo que les costó trabajo. Claro, ¿no? ¿Y es naturaleza o no, lo traen en los genes? No lo sé. No, ese es algo que se aprende. Exacto. ¿Verdad? O sea, la masculinidad, al igual que la feminidad, es algo aprendido. No nacemos con ello. ¿Ah? Okay. Es algo que aprendemos. ¿En dónde? Lo aprendemos en nuestra casa, ¿no? En las relaciones familiares. Tú decías en el rancho, allá en el pueblo. Cuando hablaba del rancho, yo me refería más a esta relación que a veces creemos que el hombre solo provee y la mujer es como más sumisa, pero yo me acuerdo de mi abuelita, y no, mi abuelita tenía su carácter y tenía su autoridad. Claro, o sea, claro, al final era ese juego de claro, poder de ambos lados, ¿no? Sí, pero a lo que me refiero es a lo siguiente, a que lo aprendemos ahí en las relaciones familiares, en donde vemos a la abuelita, en donde vemos al abuelo, en donde vemos al hermano, al tío, al vecino, ¿no? Y entonces hay una serie de comportamientos y exigencias.
y uno las va chupando de chiquito. Uno no las entiende, pero tú debes de hacer eso, ¿eh? No, los chiquillos no deben de hacer esto, las niñas Exacto. deben de hacer lo otro. Tú agarra el metate, tú agarra esto, ¿eh? Y hay sanciones cuando no lo cumples, Claro. hay llamadas de atención. Y bueno, pero eso lo mismo lo vemos en las zonas urbanas, en las zonas grandes, ciudades, en todos lados. Y lo vemos en los medios de comunicación Claro. todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, lo repetimos y también lo vemos en los libros de texto, lo vemos en el ámbito religioso, lo vemos en el ámbito deportivo, en todos lados. Entonces lo chupamos, lo vemos y lo asimilamos como algo natural, pero no, es algo que hemos aprendido y como nos refuerzan todos los días, dice, pues así es la cosa, ¿no? Así es la cosa. A mí me gustaría empezar como a desmenuzar esta parte que ya puso sobre la mesa, la relación de los hombres con las mujeres y los hombres con los hombres. Ajá. Y me gustaría empezar tal vez desde esta parte donde dice el feminismo y todos los movimientos sociales llegaron y nos ayudaron porque nos hacen cuestionarnos. Claro. Yo lo vería así, y tal vez es una forma muy simplista de verlo. La mujer ha ido tomando un empoderamiento social más fuerte que antes, porque yo creo que en el hogar siempre lo ha tenido la mujer, eso es lo que yo creo, o yo lo vi así en mi casa, pues, ay, discúlpenme mi papá y mi abuelo, pero como que la mujer siempre en el hogar tiene mucho más poder que a lo mejor fuera. Pero entonces, ¿cómo llega a cuestionar a un hombre? ¿En qué? ¿En cómo se comporta con la mujer? ¿En su rol en el hogar? ¿En su relación con sus hijos? ¿Cuáles son esos cuestionamientos que empiezan a tener ustedes como hombres? ¿Qué es lo que sucede o qué sucedió a lo largo de, digamos, la segunda mitad del siglo, a lo largo del siglo pasado y todo lo que va de este? ¿Eh? ¿Qué es lo que sucedió con las mujeres? ¿Qué demandaban a los hombres? Queremos votar, queremos ser ciudadanas, ¿eh? Entonces, y había una enorme resistencia. Y sigue habiendo un montón de resistencia. Lo vemos, por ejemplo, aquí en el Congreso, como a las mujeres que querían y aspiraban a la candidatura de un espacio, ¿no? Decían, no, ¿cómo? ¿No? Sí. Y entonces les coartaron la manera y les decían, claro que tienen derecho, pero entonces movieron los hilitos reglamentarios para que no pudieran hacerlo. O sea, ha habido resistencias de manera permanente en el ámbito político, por ejemplo, ¿no? En el ámbito de la ciudadanía. Pero por otra parte, lo vemos en todos los derechos. ¿Ah? El derecho a ir a la escuela. ¿Ah? Estudiar, sí, el claro. derecho a tener una vida sexual satisfactoria. O sea, tener derechos sexuales. Y sin ¿no? culpas, ¿no? Sin culpas, desde luego, ¿no? ¿Qué vemos anteriormente? Y todavía en ciertos sectores de la población existe la idea de que, pues lo que mi marido diga y a la hora que él quiera, ¿no? O sea, no tengo voz ni voto, ¿no? Porque aprendimos que como mujer debo estar supeditada a las demandas del otro. O esa frase famosa de no tienes un hombre que te haga valer, ¿no? Claro. O por ejemplo, el día de ayer, decía una de mis estudiantes, es que hay un video ahora que está circulando sobre el Día del Hombre. ¿Ah? Y entonces en ese video que lo discutimos porque da lugar para muchas cosas. En una de las frases que utilizan es que todo funciona gracias a los hombres, ¿ah? Y que pues las mujeres necesitan brazos que la sostengan, ¿no? Y donde la mujer se sienta acompañada y donde uno pueda decirle, mi amor, no te preocupes, aquí estoy yo para resolverte todos tus problemas, ¿no? Entonces, cuando vemos esa mirada, tú dices, bueno, ¿cuánto ha cambiado mucho? Pues no ha cambiado mucho. La compañera, la estudiante decía, es que yo no necesito ningunos brazos en que recargarme, ¿no? Yo necesito a alguien con quien conversar, con quien platicar, en donde yo pueda desarrollarme sin necesidad de apoyarme en nadie, ¿no? Hacer equipo, no depender, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, pero hay quien dice, sí, yo necesito un hombre así. ¿Ah? Porque lo escuchamos también. Entonces hay diversidad de posiciones respecto de la relación. Hay quien considera que es
y a lo que aspira es que, pues, tener un buen pretendiente y, pues, y tener una vida sin sobresaltos, ¿no? Y así, pues, yo digo, yo hago o yo busco la manera de obtener lo que yo quiero también, ¿ah? Claro. Es una forma de relación particular con la que uno puede o no estar de acuerdo. Ahora, en términos de las demandas de las mujeres y cómo es que los hombres nos hemos puesto a reflexionar en el asunto, es precisamente eso. Nosotras, ¿no? Nos han dicho las mujeres, hemos avanzado en esto, hemos avanzado en cuestiones de salud, hemos planteado que esto es una cuestión de derechos humanos, hemos planteado que esto es una cuestión de carácter político, o sea, en muchos ámbitos. Hemos avanzado en el ámbito del mercado, nos incorporamos a trabajar, y los hombres, ¿no? ¿En qué han cambiado? ¿En qué han cambiado? A nosotras hemos estado incorporándonos al trabajo, pero cuando regresamos a nuestra casa, dice, te toca, mija. ¿Ah? Y entonces dices, a ver, entonces cuando se da esa situación, hemos escuchado todo el tiempo, mucho, y dice, es que yo le ayudo. Sí. ¿Ah? Yo le ayudo, claro que soy, o sea, yo me comprometo, yo le ayudo. A ver, ¿le ayudas o eres corresponsable? Y esa es una cuestión cotidiana, o sea, porque todas estas cosas las debemos de ver en nuestra vida cotidiana. Claro. Eso que sucede de manera cotidiana, que es barrer, trapear, sacudir, lavar los trastes, cocinar, sacar la bolsa a la basura, llevar a los hijos a la escuela, acompañarlos en las tareas de la escuela, etc. Dice, yo te ayudo. A ver, si es ayuda, entonces hay una voluntariedad de mi parte, porque la responsabilidad no es mía, es tuya. Exacto. Cris, te toca. Yo te voy a ayudar, sí, pero me lo vas a tener que agradecer. Exacto. Porque no es mi responsabilidad. Si es que aceptas que te digas ayuda, porque no es una ayuda, ¿no? Exactamente. Es parte de lo que te toca hacer. Es corresponsabilidad. Es corresponsabilidad. Y cuando hablamos de corresponsabilidad, entonces asumimos que si no se hace aquello, yo soy el responsable, no Cris. Exacto. Entonces, y si hablamos de ayuda, lo ponemos en un nivel de voluntariedad. Y entonces, en un nivel en el que no hay reciprocidad, ¿no? O sea, hay imposición. Una cosa es la reciprocidad y otra cosa es la imposición. Porque cuando yo te impongo y te digo, sí, querías ir a trabajar, a hacer un programa de entornos con Cristela Gutiérrez. Sí, ¿no? Claro, no hay problema. Pero aquí te esperan tus hijos y te espera todo lo que... ¿Cómo le vas a hacer con los niños? ¿Cómo le vas a hacer con tus hijos? Con tus hijos. O sea, eso es descargar e imponer de una manera suavecita, ¿verdad? Ese contorno y esa relación de poder. ¿Por qué hay esa resistencia de los hombres? Lo decíamos hace un rato, en la vida política, en la forma en que hablamos como pareja, ¿no? Te voy a ayudar. ¿Cómo me vas a ayudar, no? Pero bueno, te voy a ayudar. Oye, sí, yo estoy de acuerdo en que salgas a trabajar, pero, oye, ¿y cómo le hacemos con los niños? ¿O cómo le vas a hacer con los niños? Porque yo me voy temprano, ¿y tú cómo te arreglas? ¿Cómo le vas a hacer? Claro. ¿Por qué hay tanta resistencia de los hombres? ¿Y qué tan difícil es? Porque no son muchas generaciones las que podemos decir que han tenido que cuestionarse esta situación. Porque vivimos y nos hemos instalado en el privilegio. O sea, y el privilegio es invisible para quien lo ejerce. Y se ejerce como un derecho. Yo tengo una pareja y entonces ella me va a servir. ¿Por qué? Pues porque así lo vemos donde quiera, ¿no? Y cuando le preguntamos al son, oye, ¿qué privilegios tienes? Pues, ¿cuáles privilegios, mano? ¿No? Pero vamos desgranándolo de uno por uno y vemos que en la casa, pues tiene privilegios porque le sirven. Tiene privilegios porque cuando llega del trabajo, pues no tiene ni qué ocuparse de dónde dejar los zapatos a veces, ¿no? Los tira por aquí, por allá, y al día siguiente cuando se levanta estira la mano
y ahí encuentran su zapato, ¿no? Están acomodaditos. Están acomodaditos, ¿no? Su ropa planchadita y todo lo demás, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el trabajo, ¿no? Pues, tienen mejores ingresos, nada más por ser hombres, en trabajos iguales. Vemos en el ámbito político, es igual. Dice, no, es que tiene esta mujer, no, a mí se me hace que es media tonta. Ahora tienen que ser impuestas, ¿no? No, sí, o sea, ¿con quién anda? Entonces se cuestiona, pero no cuestionamos a los hombres que tienen un desempeño nefasto dentro de la política, ¿no? O que en un año lograron un puesto importante, claro, nadie los cuestiona. Claro. Si una mujer logra crecer en un año de una manera claro, significativa, ese ¿con quién salió? Ese es privilegio. Ese es un privilegio. O sea, y los privilegios, mientras no los cuestionamos, entonces no los vemos. Y las mujeres nos han señalado insistentemente en que vivimos en una sociedad de privilegios. Las mujeres son una ciudadanía de segunda categoría. Antes ni ciudadanía eran, sí, pero siguen siendo una ciudadanía de segunda categoría, ¿no? Lo vemos en el ámbito académico, lo vemos en el ámbito deportivo. Hace no muchos años, recuerdo un partido de fútbol, el primer partido de fútbol, en el que una mujer fue quien arbitró el partido. Ahorita se me va su nombre y su apellido, pero ella en ese partido de la primera división en ese tiempo, ¿sí? Marcó una falta y tenía que colocarse la barrera a determinada distancia. Bueno, ella marcó el punto aquí. Ya puesta la barrera, uno de los jugadores fue al punto donde estaba el balón y entonces contó los pasos para ver si era cierto. Bueno, no solamente fue eso, no solamente fue cuestionar su autoridad, su conocimiento, ¿no? Su capacidad, sino que fue motivo también de que quien narraba el partido fue un motivo de mofa, ¿no? Y de burla, ¿no? Entonces, eso que han ganado las mujeres a pulso, ¿no? Y a una lucha consistente y permanente, entonces es lo que ha hecho que los hombres empecemos a cuestionarnos. Eso es por una parte, las mujeres nos han cuestionado, ¿no? No damos el chivo para la casa, no es completo, o sea, los mandatos de la masculinidad, proveer, guiar, etcétera, etcétera, también son elementos que se cuestionan. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede en ciertos sectores en Veracruz? En Veracruz lo que sucede es de que si un hombre no provee suficientemente, le dicen hasta aquí llegamos, mano, y ahí te ves, ¿no? Cada vez es más frecuente eso. Claro. Vemos, por ejemplo, ahora con la pandemia y antes de la pandemia, hombres que estaban en situaciones de empleos precarios o que habían perdido su empleo, empezaron a ser cuestionados fuertemente por sus parejas. ¿Y qué pasaba con eso? Que entonces los hombres ocurrían varias cosas cuando perdían el empleo. Una es, se sienten tan mal, ¿verdad?, que se autocensuran y entonces, como no estoy cumpliendo, voy por los cigarros y ya no vuelvo. Se desaparecen de la casa. O sea, la censura es muy fuerte. ¿Qué es lo que pasa con otros hombres? Otros hombres se deprimen, ¿no? Caen en una depresión, no quieren salir a ningún lado, son muy criticados también por la familia política, por los vecinos, no quieren que lo vean porque dicen, y este cabrón, pues, que estás de huevón, ¿no? Es un mantenido, es un padrote, etcétera, ¿no? Y hay otro sector de hombres que dice, qué bien, ahora sí voy a poder estar con mi familia. Durante 20 años he estado trabajando y nunca he tenido tiempo para estar con mis hijos, para estar con mi mujer, ¿no? Y disfrutar de la relación. O sea, hay muchas formas de reaccionar ante lo mismo. Pero estos últimos son los menos, ¿no? Son los menos, claro. Son los menos, porque aquí creo que toca una parte que a mí me parece muy importante, y es que las mujeres, pues hablamos
por naturaleza hablamos, nos expresamos, decimos lo que sentimos, le hablamos 20 veces a la misma amiga para contarle lo mismo. Y si 20 nos hablan y traemos un problema, a las 20 les contamos. O sea, tenemos psicólogos en el teléfono todo el día con mi amiga, con la otra amiga, escribo, canto, lloro, grito. Y la mujer se expresa, los hombres no, porque así lo aprendieron, porque se les dijo, los hombres no lloran, usted es fuerte, usted aguante, ¿no? Y entonces vienen estas partes de la relación que existe ahora con mujeres un poco económicamente tal vez más independientes, emocionalmente no estoy muy segura, pero eso lo veremos después, pero económicamente más independientes, con profesiones, que salen a trabajar, que ya les hace más fácil contratar a alguien para que les ayude a cuidar a sus hijos si tienen que salir, etcétera. Y entonces los hombres, ¿cómo sobrellevan esta situación? ¿Cuál es su capacidad de expresar, de hablar entre ellos, de hablar con un especialista, de decir, oye, me está pasando esto, me siento así, ¿cómo retomo mi relación? ¿Por qué me siento que no valgo la pena si no estoy aportando lo mismo que antes? ¿Por qué ahora siento que ella me da todo o siento que ella tiene más poder que yo? ¿Cómo manejan esa parte? Porque sí es fácil, es cierto, han vivido desde el privilegio por muchos siglos, pero ahora se les está exigiendo que cambien tal vez muy de repente. Sí. ¿Y cómo lo enfrentan? Porque los hombres no aprendieron esa parte de mostrar sus emociones. Claro. ¿Cómo lo hacen? Bueno, yo creo que hay diferentes vías, no hay una sola. Hay hombres que tienen, yo pienso que la capacidad de hacer un proceso de introspección, ¿no? Y de diálogo con la pareja o de diálogo con algunas amistades en donde pueden comentarlo. Pero la gran mayoría de hombres no va a ningún lado. De lo que hablamos es de lo bien que nos va, de que... ¿Del fútbol? Del fútbol, de los coches, de ya viste a fulanita, ¿verdad? O sea, de eso hablamos. Entonces, pero hay pequeños grupos que han empezado a reflexionar sobre el asunto. Es lo mismo que ha sucedido con el feminismo. O sea, hay un paralelismo, pero con una distancia de muchas décadas. Las mujeres empezaron a reflexionar y a hacer grupos de reflexión y decir, es que lo que me pasa a mí también le pasó a la otra y a aquella, ¿no? Y eso mismo ocurre con los hombres, pero a diferencia de las mujeres, en donde dice, es que esto me afecta porque me están oprimiendo, me están cuestionando, me están limitando, ¿verdad? En cambio los hombres dicen, ¿pensar sobre mí? ¿Y eso para qué? ¿No? ¿Y eso qué sentido tiene? Cuando tú le preguntas a algún hombre que no ha estado en contacto o que marginalmente ha hablado del asunto, dice, bueno, ¿y qué es la masculinidad? ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? ¿No? Exacto. O sea, entonces cuesta mucho trabajo verse en el espejo. Cuesta mucho trabajo en el espejo porque es algo que no estamos acostumbrados a hacer. Entonces, y los grupos de reflexión, los pocos que hay, ayudan a discutir un poco eso, a ventilar un poco y preguntarnos de los privilegios, a empezar a visibilizarlos. Eso es por una parte, pero también por otra parte a ver los malestares que hay. Los malestares con los mandatos que nos han impuesto. Porque ¿cuántos hombres no sienten malestar porque no pueden cumplir cabalmente o con toda la expectativa que ellos se plantearon de ser unos buenos proveedores, de tener una casa bonita, de darles a sus hijos todo lo que no pudo tener él a lo mejor? Y cuando no logra eso, hay una autorrecriminación tremenda. Y la persona, si no es capaz de reflexionar, de discutirlo, de expresarlo, se va desmoronando. Y esa frustración se puede transformar en violencia, se puede transformar en depresión, se puede transformar, pues, en malos tratos, ¿no? Una mala relación que lleva finalmente a que aquello truene. Y aquí me voy a retomar a una conversación que tuvimos justo en este espacio con un sexólogo que decía eso de lo que usted habla ahora. Lo poco que los hombres se ven a sí mismos y toda la carga social que también tienen, porque sí, han vivido desde el privilegio, y yo decía en ese momento, ¿privilegio? A ver,
Siempre tienes que poder, si hablamos sexualmente. Económicamente debes ser proveedor. Si tu mujer no está guapa es porque no tienes dinero, ¿no? O sea, porque tiene un marido pobre. Y hay como todo eso que son exigencias tremendas. Claro. Y que esas, por ejemplo, también se las empiezan a cuestionar. Claro. Porque a veces tal vez ni sean felices por tanta cosa que creen que deben cumplir. Claro, es que es una cuestión paradójica. Porque por una parte, cuando hay ese nivel de no cumplimiento con esas expectativas, entonces, ¿cómo me reafirmo como hombre? ¿En qué me agarro? Si el eje central de la identidad masculina está centrada en el trabajo y en la proveeduría, ¿no? Y si eso no es capaz de desarrollarlo adecuadamente, entonces todo lo demás se empieza a desdibujar. O sea, ¿cómo? Y en la casa puede ocurrir, ¿y tú por qué me dices, papá? ¿Ah? Lo empiezan a cuestionar los hijos. ¿Yo tengo con qué, papá? O sea, ¿no? O la mujer dice, yo necesito el tuyo, mira, yo ya tengo lo mío. Entonces, ¿qué pasa? Pues el hombre, ¿qué es lo que tratamos de hacer los hombres bajo esas circunstancias? Y cuando soy un hombre que no tengo flexibilidad para decir, me pasa esto, me pasa lo otro, pues yo digo, pues debo de imponer mis condiciones, se me están subiendo, porque si te suben aquí a la rodilla, después te suben al hombro y de acá no te las vas a bajar. Entonces, ¿qué sucede? Pues se recurre a una forma coercitiva de relación. Entonces dice, aquí no sé de esto, no sé lo otro, pero aquí hago lo que yo, ¿no? O lo que puede ocurrir, esa es una manera de reaccionar. Pero otra manera de reaccionar es decir, bueno, a ver, o lo que ha ocurrido, por ejemplo, en esos casos, dice, mira, mano, o te arreglas y vas con fulano mangana, o ahí nos vemos. ¿Ah? Entonces hay un condicionamiento. Y entonces los hombres pueden acudir a un centro, ¿no?, de reflexión, de reeducación, y en donde pueden empezar a ver que lo que ocurre a él, le ocurrió a otros, ¿verdad? Y que eso tiene que ver con esta frustración por no cumplir lo que socialmente se te demanda. ¿Ah? Y eso debe ser, digo, no sé qué tan común sean estos espacios para los hombres, yo creo que no tanto, sí. Son muy contados. Son muy contados. Muy contados. Pero eso debe ser incluso, aunque pareciera voy porque, bueno, tengo problemas y tengo que ver cómo vuelvo el equilibrio en mi hogar o en mi relación de pareja, pero al mismo tiempo también me puedo ir a quitar un montón de mochilitas que me cargaron, como dice usted, ¿no? Como decías tú al principio, ¿no? Del arbolito que le pones ahí todo. Claro. Oye, esto pues no me sirve. Claro. Ahora, también, como decías, no necesariamente hay quien acude a estos grupos. Hay quien hace un proceso de introspección personal, ¿no? Yo nunca he ido, he ido a algunos grupos, pero no es algo, no tengo yo un grupo. ¿Cómo es que me involucré en todo esto? Exacto. Yo me involucré porque venía yo me dedico a la investigación y a la docencia, trabajo en la universidad, soy académico. Bueno, desde ese ámbito, pues yo trabajaba sobre las cuestiones del movimiento obrero, era lo que me importaba, ¿no? Hablando la reivindicación pero después me invitaron con una compañera a que trabajara cuestiones de salud de la mujer. Yo dije, ¿y eso para qué? ¿Eso para qué? ¿No? Y conforme fui aprendiendo con ella, ¿no?, pues me di cuenta que era un campo enorme y muy importante, ¿no? Y empezamos a explorar muchos temas, entre otros la violencia, la educación para la salud, etc. Y veíamos que cada uno de ellos era una bomba. Y durante muchos años estuvimos investigando cuestiones de violencia contra las mujeres. E hicimos investigación de la magnitud del fenómeno de la violencia contra las mujeres allá en los años 80, ¿no? En los 90. ¿Qué tan grande es? ¿En quién es? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué podemos hacer para poder disminuir, atenuar, parar la violencia? ¿Y qué pasa con los hombres? Y esa fue la pregunta. ¿Y qué pasa con los hombres? La primera vez que yo fui a una reunión en donde se estaba discutiendo las cuestiones de masculinidad, yo iba con las manos sudando. Las manos sudando frío.
¿Sí? Ay, todo mi pasado va a estar en duda. Ay, hijo de la mañana, yo decía, pues que, sí, o sea, yo iba con mucha incertidumbre, y bueno, escuchando ahí, viendo cómo son las cosas, y reflexionando sobre los estudios que hay en ese tiempo sobre hombres y las masculinidades, me di cuenta que era algo, por una parte que ya habíamos visualizado como muy importante, pero en lo que habría que atender de manera especial, porque difiere mucho de la investigación con las mujeres. Con las mujeres yo me sentía bien feliz, muy a gusto, platicando, o sea, yo me desenvolví bastante bien, ¿no? Con los hombres yo mano, no, o sea, difícil, ¿no? No me sentía a gusto, ¿ah? Y conforme pasó el tiempo, me di cuenta, pues, que había cosas que tenía que revisarme, ¿ah? Me descubrí homofóbico, ¿ah? Con mis hijos, por ejemplo, ¿no? Con uno de ellos en particular. O sea, y lo que por ejemplo, una cuestión personal ahí, claro. Él, ahora es un hombre, pero jugaba y se movía muy suave y corriendo y feliz él y yo. Y el miedo que yo tenía era que lo empezaran a criticar. ¿Ah? ¿Y qué tipo de padre soy? Entonces me descubrí homofóbico. Y ese proceso, que no es fácil hacerlo de manera personal, el grupo lo facilita. ¿Ah? Otra de las cosas que te das cuenta es que conforme vas reflexionando sobre el asunto, te van cayendo los 20, poco a poquito, ¿no? Entonces, y cuando se habla, y la plática empieza con las nuevas masculinidades. ¿Qué es lo nuevo? ¿Lo nuevo es cambiar pañales? ¿Lo nuevo es llorar de vez en cuando? ¿Lo nuevo qué es? Pues lo nuevo no necesariamente la esferita va a cambiar la cosa. No necesariamente poner un pañal va a cambiar la cosa. No necesariamente expresar alguna emoción o muchas van a cambiar las cosas. No, lo que importa es si eso que haces está coercionando a la otra persona, está condicionando a la otra persona. Yo puedo expresar mis emociones y manipular a la otra persona. Exacto. Entonces, por eso es tan importante hacer un proceso de reflexión permanente, ¿no? ¿Cómo se construye una nueva masculinidad? Pues habría que pensar y partir de que es un campo de poder. Y lo que importa es transformarlo. Y si lo que importa es transformarlo, entonces ahí entran en juego varias cosas. Entra en juego el respeto, entra en juego el diálogo, entra en juego el apoyo, entra en juego la escucha, entra en juego el autorreconocimiento, el autocuidado. Cuando yo me cuido, te puedo cuidar. Aprendo a cuidar cuidándome. Y aprendo a cuidarme cuidando. Voy a que me revisen la próstata y no me cuestiono mi masculinidad. Tengo al pendiente mis medicinas o espero que alguien me las dé. Pues es una cosa diferente. Estoy al pendiente también de mi pareja si necesita apoyo también en sus medicinas, en el cuidado. Es una cuestión como de equilibrio y de quitar estereotipos. Claro, y eso, ¿qué implica? Pues que todos los días, pues de alguna manera hay que estarse revisando. Y hay muchas formas, no nomás hay una. Por eso cuando hablan de la nueva masculinidad, dice, lo nuevo no siempre es mejor. Lo nuevo puede encubrir muchas cosas. Yo puedo ser un nuevo masculino, bien machín. ¿Por qué? Porque he aprendido el discurso, ¿verdad? Lo utilizo muy bien y de tal manera que lo vuelvo a imponer. Exactamente. Entonces, el asunto de lo nuevo masculino, yo diría, ¿por qué no pensar en desmantelar la masculinidad? Que desaparezca el género, que no sea un elemento que nos condicione en nuestra vida. Yo pienso que a eso debemos de aspirar.
¿verdad? Y hay muchas personas que piensan ello. No, claro, porque entonces si esos prejuicios y esos estándares que se le piden a un hombre o a una mujer se desbaratan, cada persona puede hacer con su pareja algo distinto. No estás obligada a, si te casaste, ¿cuándo el hijo? ¿Por qué? ¿Cuántas amantes ha tenido tu marido? O sea, son como los estereotipos que ya no tendrían por qué estar. Claro, ¿no? es una relación humana, ¿ah? Y en donde la condición humana pues tiene toda esta gama de expresiones, ¿no? Y de lo que se trata es de que puedas ejercer a plenitud tus capacidades, tus habilidades, que puedas ejercer en plenitud tus derechos, ¿no? Y ponía sobre la mesa, ya hablábamos de la relación hombre-mujer, de las masculinidades, pero también de la relación hombre-hombre. Creo que ese es otro reto enorme. Y lo decías, ¿no? Cuando fui por primera vez no me sentía cómodo. Claro. No era práctico estar ahí. A lo mejor tenía en la cabeza que todo lo que viví mis 30, 40 años antes, voy a tener que reconocer que muchas cosas no eran correctas. ¿Qué tan fácil o qué tan competitivos son los hombres entre sí como para platicarse, hablar? ¿O ya cambiaste, ahora eres como, estás dentro de este movimiento de las nuevas masculinidades? Ay, ese güey ya lo maneja su esposa, mandilón, ya no viene, güey, no lo dejan. O sea, ¿cómo es entre hombres? Ah, qué pendejo es este. ¿Va? Sí. Yo digo. Entonces, sí, eso es algo que ocurre. El grupo de pares es una presión gigantesca. ¿Ah? Y el grupo de pares homosocial presiona constantemente para mantener precisamente esa condición. ¿Ah? ¿Y qué es lo que encuentran ahí? Pues una reafirmación de algo. O sea, están encontrando que aquello que piensan o que actúan se les es reforzado. ¿Ah? Sí, así es, no te dejes. ¿Que no tienes dignidad? No te dejes, mano. ¿Qué no la mantienes? ¿Qué no pagas la renta? No, entonces que se vaya a ir a... Entonces, es importante ese elemento del grupo de pares porque condiciona. ¿Y qué es lo que pasa cuando alguien dice, no está bien, maestro? Oye, güey, no está bien que trates así a tu vieja. Debes tú también de entrarle aquí, allá. Empieza también a decir, ¿y qué le pasa? Como dices, ¿verdad? Y muchas veces lo que ocurre es que dice, pues yo me voy, me retiro de ese grupo de amigos, ¿no? Voy a hacer otros amigos, ¿no? Voy a encontrar con quien sí pueda hablar. ¿Qué es lo que pasa si alguien en el grupo de amigos empieza a decir, no, es que me pasa de esto, de la madre? ¡Qué cabrón! Aguántese, pues que no es hombre. Ya está llorando, ya está llorando. O sea, perdón, pero es eso. O sea, ¿y cómo se toma eso? O sea, ¿cuál es, qué es lo que algunos hombres, por ejemplo, me han dicho? Es que nunca me dejan abajo. Mis amigos siempre o sea, sí. ¿A qué le apoyan? A mantener precisamente esa condición de un hombre que no se quiebra, ¿verdad? De un hombre que puede enfrentar cualquier desafío, de que siempre va a salir adelante, de que no importa las condiciones en las que se encuentre, que de alguna... O sea, entonces eso hace reafirmar una manera de asumirse como sujeto masculino, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa si dice, no necesito eso, lo que necesito es platicarte lo que a mí me pasa, esto y lo otro? Bien lo puede encontrar quizá con algunos de los miembros, pero en cortito acá. Sí. Y entonces se lo platico a fulanito. Pero sigo en el mismo juego. ¿Ah? Entonces, y se necesita un espacio en donde puedas, por ejemplo, expresar tu afecto por tu cuate, ¿no? Sin necesidad de que sea cuestionado tu masculinidad, tu virilidad, ¿no? Realmente yo quiero a fulano, pero nunca le he podido abrazar y darle un beso y decir cuánto te quiero, porque van a decir, oye, ya se le volvió la canoa a este cuate, ¿no? Entonces, y eso se necesitan esos espacios. Hablamos entonces, pues, de como tan grande
Pues yo diría todo un mundo de estudio, ¿no? Y de transformación que se está dando. Hablamos ya de lo que se debería o debe considerar como la nueva masculinidad, ese equilibrio, ese quitarse estereotipos, ese dejar de manipular al otro, tratar de preocuparnos por nosotros y por el otro. Pero en una cultura donde el hombre ha vivido en privilegio, donde la mayoría de tu entorno aún te puede impulsar a que sigas en este juego que ya conocemos como, diríamos nosotros, la masculinidad tradicional o que conocemos a través de los años, ¿cómo se puede validar un hombre que está perdiendo todo eso? Es decir, a un hombre que a lo mejor se le cuestiona o que tiene que empezar o que decidió hacer equipo con su pareja, que no le dice te ayudo a cuidar a los niños, dice bueno, yo hoy los llevo, mañana los llevas tú, o esta semana llévalos tú. Lo negociamos, ¿no? Claro. Nos vamos poniendo de acuerdo. Si quieres yo cocino hoy, pero si tú vas a ir a lavar, yo cocino, y no le dice te ayudo a cocinar, ¿no? Claro. ¿Qué pasa entonces cuando ya también el hombre dice ok, ambos mantenemos la casa, ahorita no me está yendo tan bien a mí, pero te está yendo bien a ti, o al revés, y entonces ya no valgo, o mi hombría ya no vale porque mantengo la casa, porque proveo todo, porque soy el hombre, sino ahora somos un equipo? ¿Cómo entonces el hombre empieza a relacionarse o a validarse, a no sentirse, como decíamos hace rato, deprimido porque ya no es el que aporta o demás? Yo pienso que ahí lo que ocurre generalmente es que te deshaces de todo eso, ¿eh? Y entonces puedes caminar con más libertad, ¿eh? Te puedes asumir. Fíjate, uno de los aspectos muy importantes de esa masculinidad muy, digamos, rígida, es un individuo que no necesita. Es un individuo que se vale por sí mismo. Pero cuando tú te asumes como alguien necesitado, cuando te asumes como alguien que como necesitado dependes también de otra persona, y que recibir el apoyo, recibir el cariño, las muestras de afecto de otra persona no te hace menos. El hecho de decir, el hecho de mostrar el afecto a mis hijos no me hace que pierda el respeto, me hace ganar respeto, me hace ganar afecto, me nutre emocionalmente, me hace mejor persona. Entonces ahí te das cuenta de que tienes el reconocimiento de quien está contigo, y no necesitas que te estén validando en otros espacios, ¿no? En este proceso que tú fuiste estudiando todo esto, metiéndote a todo esto de qué está pasando con el hombre, ¿no? ¿Te deconstruiste? ¿Te reconstruiste? ¿Encontraste cosas en ti que dijiste, ok, con mi hijo, tal vez en mi relación en familia, tal vez fueron más cositas las que ya en lo personal se movieron también? Claro, todos los días se me mueven, ¿no? O sea, es como te digo, no es algo que de un día para... No, hoy amanecí el nuevo más... No es cierto, eso no existe, ¿no? O sea, todos los días te vas dando cuenta de cosas, de hablar, por ejemplo, el hecho de conversar con mis hijos, de aprender a conversar con ellos, de aprender a conversar también con mi pareja, de saber que hay momentos en que son tensos y que los podemos resolver, los podemos platicar y no estar atofados todo el tiempo, ¿ah? Entonces, y eso, pues, lo vas aprendiendo constantemente, ¿no? Todos los días, te digo. Entonces, ¿por qué? Porque no es que empezaste una buena conversación con tu hijo, ¿no? En determinado momento, y ya va a fluir así. No, resulta que no es así, ¿no? Porque te das cuenta que más temprano que tarde empieza a haber piedritos en el camino. Y entonces, ¿qué digo? ¿Doblo mis manitas? ¿O te digo que aquí la cosa es así? ¿Ah? Entonces tienes que negociar contigo también. Y tienes que aprender a ceder, ¿no? Y a decir, ¿qué te pasa? Y a decirle lo que me pasa. O sea, yo no soy el papá perfecto, inquebrantable, que me cuentas lo que sea y yo me quedo impávido. No es cierto eso.
Las cosas que tú me dices, las cosas que tú haces, me afectan, me ponen triste, me preocupan. Si no llegas a dormir, a pesar de que tienes tantos años, yo digo, ¿y dónde anda? ¿Qué tal si ya lo levantaron? O sea, y que lo sepa, yo pienso que es una cosa muy importante, en lugar de decir, cabrón, no vuelves a salir. O sea, entonces, es algo que aprendes todo el tiempo, no es algo de hoy para mañana. Perfecto. ¿No? Y lo mismo sucede en el trabajo, ¿no? Porque hay quien te reclama, oye, lo que tú estás haciendo está mal, porque me estás imponiendo cosas aquí. Ah, ¿será? Y pues sí, así es. Entonces tienes que estarte viendo, ¿no? Y yo creo que eso requiere una dosis de humildad y de decir, sí, pero también hay ocasiones en que no es así y que pues la otra persona también puede equivocarse. Hay que ceder. Y entonces podemos platicar. Exacto. Entonces, yo creo que eso, como te digo, no es algo que como dices tú, de construirse. Yo creo que es algo que hay que revisarse todo el tiempo. Y yo no conozco al hombre nuevo todavía. ¿Está en proceso? Sí, y muchos hombres que están intentando transformar su vida y sus relaciones. Y en ese sentido, yo creo que a lo que aspiramos, precisamente, creo yo que a quienes estamos convencidos de que es necesario tener una nueva forma de relaciones, es pensarnos como seres humanos. Y que lo que necesitamos precisamente es reconocer que como humanos, pues tenemos una serie de limitantes, ¿no? Y que debemos de aspirar a una expresión plena, como seres humanos, sin importar quién es el otro o quién es la otra, ¿no? Entre hombres, entre mujeres. Y eso es difícil. Claro. Y eso es difícil porque, por ejemplo, estuvimos en el Congreso hace un par de días para plantear una iniciativa de ley sobre masculinidad. No sé si escuchar. Sí. Entonces, ahí en esa iniciativa lo que estamos tratando es de impulsar algunos aspectos. ¿Por qué? Pues porque no podemos llegar al Congreso y decir, la neta del planeta es esta, ¿no? No, es algo que se va construyendo poco a poco. Y si algo tenemos que aprender del feminismo es eso, que es una lucha de muchos años. Y entonces lo que necesitamos es picar piedra, así como las feministas pican piedra todos los días. Entonces, bueno, picar nuestra piedrita y hacer nuestra tarea. Pues es súper interesante y sobre todo a mí me llama mucho la atención esta parte de la carga cultural que también es muy difícil para los hombres y en este proceso pues justo viene eso, ¿no? Deshacerse de toda esa carga. Claro. Y bueno, pues vamos a ir cerrando. Para mí ha sido un placer platicar contigo y verlo así porque yo no lo veía de esa forma. Eliminar los estereotipos, desvanecer la masculinidad y entendernos ya no como un sexo, sino como una relación de seres humanos. Claro, ¿no? pero sin dejar de ver que mientras no entendamos esto como una relación de poder, ¿verdad? Entonces estamos fuera de foco, ¿no? Porque no se trata sola, o sea, es que debemos de... Claro que eso nos guía, pero lo que está en el fondo, en este momento y en nuestra sociedad, en este contexto, es estas relaciones de imposición, esta asimetría social que vivimos, y en donde para todos los lugares donde miramos, los hombres seguimos teniendo el lugar de privilegio y el lugar de reconocimiento de la jerarquía social, ¿verdad? Y que eso debemos de transformarlo, ¿verdad? ¿Y a quién nos toca? Bueno, nos toca a los hombres. Las mujeres están haciendo su lucha desde hace mucho, pero nos toca a los hombres cuestionarnos, nos toca a los hombres señalarnos, nos toca también impulsar y acompañar también el trabajo que hacen las mujeres. Hace tiempo decía una compañera del Instituto Nacional de las Mujeres, cuando estábamos planteando el asunto de la agenda de política pública sobre hombres y masculinidades para construir la igualdad, decía, es que necesitamos no la agenda de las mujeres, sino las agendas de los géneros.
O sea, necesitamos combinar y compartir los intereses e impulsar los trabajos de transformación de manera conjunta. Empujar la misma rueda, claro. ¿no? Claro. Por ahí igualdad, va. Por equidad, creo Exacto. que es la palabra, ¿no? Equidad, ¿sí? Más que igualdad. Igualdad a través de la equidad. Exacto, a través de la equidad. Y bueno, para mí ha sido un gusto. No sé si hay algo importante que tú digas, se te escapó esta parte y también es importante considerarla cuando hablamos o cuando se habla de nuevas Pues hay un montón de cosas, pero... Pero dimos un vistazo general. Sí. Y tú me habías pedido si hay algún lugar a donde pueden acudir. Sí, ¿hay algún lugar a donde puedan acudir? Pueden acudir, y aquí lo anoté porque yo soy malo para los números, y pueden acudir y llamar por teléfono, por ejemplo, y ahí les pueden dar información. En el 33 30 30 47 17. Ahí es un ¿Qué es ahí? Es el SECOBIM. Y entonces el SECOBIM es un lugar de apoyo para hombres que están reflexionando sobre su condición de masculinidad, porque están en una situación de crisis, porque han sido demandados o porque no están cómodos. Porque eso es un asunto. La masculinidad genera incomodidad. Yo diría que no es cómoda. Mucha. Cuando ves toda la carga... Tiene muchísimos costos, muchos costos. Hay más suicidios, hay más homicidios, hay más drogadicción, hay alcoholismo, hay accidentes, hay cirrosis hepática, o sea, estamos plagados de problemas y genera mucha incomodidad. Sí. Entonces, atendamos y pensemos qué tan cómodos estamos. Si no estamos cómodos, vamos hablándoles al SECOBIM. Yo creo. Muy bien, ahí está la invitación y también la reflexión para hombres y mujeres y que veamos cómo todo de una u otra forma se va moviendo. Pues muchas gracias, Cris, ha sido un placer estar en tu programa. No, al contrario, muchísimas gracias por todo el conocimiento compartido. Gracias y nos vemos en una semana. Esto fue Entornos Podcast. Síguenos en YouTube, Instagram, TikTok y Spotify.